Hay lugares donde la religión nunca llegó del todo, lugares donde las oraciones cambiaron de nombre, pero los rituales siguieron siendo los mismos. Donde un bosque no es solo un bosque, una piedra no es solo una piedra y una vieja tradición puede pesar más que cualquier ley. Lo inquietante del horror folclórico no son los monstruos, es la sensación de que esas creencias existían mucho antes que nosotros y que seguirán ahí cuando ya no estemos. Una comunidad que guarda silencio, una costumbre que nadie se atreve a romper o un ritual que se repite solamente porque siempre ha sido así. Estas películas no inventan monstruos nuevos, recuperan lo que ya estaba ahí, escondido en la tradición oral, en los rituales que las abuelas hacían sin explicar por qué, en los pueblos que prefieren callar antes que admitir lo que realmente los protege o lo que realmente temen. Las historias de esta lista exploran precisamente ese miedo, el de descubrir que algunas tradiciones no buscan ser entendidas, sino obedecidas. Existe un ente en el folclore neerlandés que no necesita maldiciones para infundir miedo. Le basta con aparecer entre la niebla de un bosque para que todo un pueblo empiece a señalar a la persona equivocada. Así empieza Heresy, una producción de los Países Bajos ambientada en plena Edad Media. Una joven sobrevive a un encuentro perturbador en un bosque que la comunidad considera maldito y a partir de ahí deja de ser vista como una vecina más para convertirse en sospechosa. El fanatismo religioso del pueblo empieza a mezclarse con antiguas leyendas sobre espíritus del bosque y la película construye toda su tensión alrededor de una pregunta que nunca termina de resolverse del todo. ¿Lo que le está pasando a esta mujer es posesión, es superstición colectiva o es algo mucho más real de lo que cualquiera está dispuesto a aceptar? El bosque respira, la niebla se mete entre los árboles como si tuviera vida propia. Casi no hay diálogos y cuando el silencio se extiende, empieza a sentirse como una presencia más dentro de la historia. No hay sustos que salten desde una esquina. Hay una incomodidad que se acumula escena tras escena, con un pueblo cada vez más convencido de que la amenaza real camina entre ellos con forma humana. La leyenda detrás de todo esto tiene nombre propio. Las Witte Wibben, las mujeres blancas del folclore neerlandés, figuras espirituales ligadas a bosques, nieblas y antiguos lugares sagrados. Es una mitología que casi nunca llega al cine, y aquí se convierte en el corazón de la historia en lugar de quedarse como un dato curioso de fondo. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, antes de recorrer festivales especializados en terror. Entre la fe, la superstición y una criatura que podría no ser el verdadero monstruo de la historia, Heresy deja una sensación difícil de sacudirse. Antes de que aparezca la primer criatura, ya sientes que no deberías seguir avanzando por ese bosque. Cuando las viejas leyendas empiezan a cobrar vida, entiendes por qué algunas historias sobreviven durante siglos. Gaua o La Noche nos lleva al País Vasco del siglo XVII, donde una joven escapa en plena caza de brujas y termina cruzando un bosque en el que cada encuentro parece abrir la puerta a una nueva leyenda. La película convierte ese viaje nocturno en un recorrido por un mundo donde nunca sabes si estás escuchando un cuento popular o presenciando algo que realmente existe. La historia introduce seres inspirados en la auténtica mitología vasca, un folclore que rara vez llega al cine y que hace que todo resulte fresco, incluso para quienes ya han visto mucho horror. La oscuridad del bosque, los relatos que pasan de un personaje a otro y el sonido crean una atmósfera que te hace sentir dentro de una antigua leyenda rural. La película nos muestra un universo con una propuesta centrada en el terror y la fantasía oscura. La película te deja con la sensación de haber descubierto un folclore completamente nuevo siendo del más antiguo, y de que quizá era mejor no adentrarse en ese bosque cuando cayó la noche. La siguiente película convierte una historia infantil en una auténtica pesadilla. Esta logra algo todavía más inquietante. Gretel y Hansel toma el cuento que todos conocemos y lo transforma en una historia mucho más oscura. Gretel y su hermano se adentran en el bosque buscando una oportunidad para sobrevivir y terminan encontrando el hogar de una mujer que les ofrece refugio. Desde ese momento todo empieza a sentirse extraño. Cada conversación, cada habitación y cada rincón esconden la sensación de que algo no encaja. La tensión aparece poco a poco, mientras el silencio pesa cada vez más y el bosque parece tener vida propia. La brujería, los rituales y el folclore se mezclan con una fotografía impresionante, llena de sombras, colores fríos y encuadres que parecen pinturas. Hay escenas que se quedan grabadas simplemente por cómo están construidas. También cambia por completo la perspectiva del cuento clásico. El cambio del título no fue casual. Invertir el orden de los nombres enfatiza que Gretel es el centro narrativo. Aquí Gretel es la protagonista principal de la historia y el viaje deja de ser solo una lucha por escapar del peligro para convertirse en un descubrimiento mucho más perturbador. Cuanto más avanza, más crece la sensación de que el verdadero peligro siempre estuvo mucho más cerca de lo que parecía. Cuando termine, es muy probable que nunca vuelvas a imaginar el cuento de Hansel y Gretel de la misma manera. Está disponible para renta y compra digital en Amazon Video y Apple TV.
Algunas historias encuentran el miedo en algo mucho más cercano, las creencias que han pasado de generación en generación. Mal de Ojo es una película mexicana de horror folclórico que sigue a Nala, una adolescente que viaja con su familia a una zona rural para visitar a su abuela mientras buscan una cura para la enfermedad de su hermana menor. Lo que parece una reunión familiar termina llevándola a descubrir que en esa casa existen secretos relacionados con antiguas creencias y rituales que siguen teniendo una presencia inquietante. La película construye su terror alrededor de algo muy cercano, las leyendas mexicanas que han pasado de generación en generación. La casa de la abuela se convierte en un lugar donde cada habitación parece tener una historia y donde el pasado empieza a mezclarse con el presente. La tensión crece poco a poco mientras Nala intenta entender qué ocurre realmente dentro de su familia. La atmósfera es uno de sus elementos más fuertes. Los paisajes rurales, la sensación de aislamiento y la presencia constante de lo desconocido crean un ambiente donde nunca sabes qué puede aparecer detrás de la siguiente puerta. El miedo viene de las tradiciones, de los secretos familiares y de esas historias que durante años muchos se han considerado simples supersticiones. Mal de Ojo es una muestra de cómo el terror mexicano puede encontrar miedo en sus propias raíces, convirtiendo creencias populares y leyendas familiares en una historia llena de horror que nadie se atreve a recomendar. Actualmente está disponible en Prime Video México y HBO Max. La siguiente película empieza como un simple misterio y termina llevando el horror a un nivel que difícilmente verás venir. Exhuma, la tumba del diablo, toma una idea tan inquietante como fascinante. Una prestigiosa chamana, su asistente, un experto en Feng Shui y un veterano sepulturero unen fuerzas para investigar una extraña maldición que parece perseguir a una familia desde hace generaciones. La única salida parece ser trasladar una antigua tumba, pero basta con remover la tierra para que la historia empiece a revelar que hay algo mucho más antiguo esperando debajo. Cada ritual se siente auténtico. Las ceremonias, los cantos, los objetos y las creencias forman parte de la historia de una manera tan natural que terminas completamente inmerso en ese mundo. El miedo nace del silencio, de la incertidumbre y de la sensación de que cada decisión acerca a los personajes a un peligro que todavía no alcanzan a comprender. Empieza como un misterio sobrenatural, luego aparecen antiguas maldiciones, secretos ligados a la historia de Corea y una tensión que no deja de crecer. Cuando crees entender hacia dónde va la película, se vuelve a abrir otra puerta y consigue que todo se sienta mucho más grande sin perder ese ambiente oscuro y opresivo. También ayuda a que gran parte de lo que vemos esté inspirado en rituales reales del chamanismo coreano. El director investigó estas tradiciones durante años antes de escribir la historia y los actores practicaron ceremonias auténticas para interpretarlas con la mayor fidelidad posible. Esa atención al detalle convirtió a Exhuma en uno de los mayores éxitos del cine coreano reciente y en una de las películas de terror más comentadas de 2024. Es de esas historias que te dejan pensando dos veces antes de imaginar lo que podría estar enterrado bajo tus pies. Actualmente puedes rentarla o comprarla en Amazon Video México y Apple TV. Existen pueblos donde la gente sabe identificar a alguien poseído por un demonio. Conocen las señales, conocen los rituales. Y aún así, nadie ha encontrado la forma de detenerlos. Eso es Cuando acecha la maldad, la película argentina que llevó el terror sobrenatural a un lugar que casi nadie había explorado antes. Dos hermanos, en una zona rural aislada de Argentina, encuentran a un hombre consumido por una fuerza demoníaca a punto de desatar una tragedia. Deciden actuar por su cuenta, y esa decisión abre una puerta que ya no se puede cerrar. El mal empieza a propagarse. Aquí el demonio se comporta como una infección, saltando de un lugar a otro, de una persona a otra, mientras los personajes intentan contener algo que crece más rápido de lo que pueden entender. No hay sacerdotes lanzando agua bendita ni fórmulas conocidas de otras películas de posesiones. Existen reglas propias transmitidas casi como un saber popular entre la gente de la región, y la película las revela de forma que obliga al espectador a armar el rompecabezas sobre la marcha. La tensión no baja en ningún momento. Nadie está a salvo, nadie tiene garantizado llegar al final, y esa incertidumbre constante es la que mantiene el pulso acelerado durante toda la película. Las escenas de violencia son crudas, físicas, y hay un par de momentos que se quedan grabados para siempre. El entorno rural argentino, con su lenguaje y su atmósfera propia, le da un tono completamente distinto al típico terror demoníaco. Demian Rugna la dirigió después de Aterrados, la película que lo convirtió en una de las voces más respetadas del terror latinoamericano actual. Cuando acecha la maldad se presentó en el Toronto International Film Festival y en Fantastic Fest antes de llegar al público general, y su recepción fue tan sólida que ya hay una secuela confirmada por el propio director. Llegamos a un punto donde entender las reglas de ese mundo ya no es suficiente para sentirse seguro, y ahí es exactamente donde la película te atrapa. Actualmente está disponible en Netflix.
4 amigos entran a un bosque para ahorrar tiempo. El bosque decide que no van a salir tan fácil. Esta es The Ritual. Un grupo de amigos viaja al norte de Suecia para honrar a un compañero que murió en circunstancias que ninguno de ellos ha superado del todo. La caminata debía ser un homenaje, pero alguien propone un atajo, y ese atajo los mete en un bosque que parece mucho más antiguo de lo que cualquier mapa indica. Al principio todo se siente como una historia de supervivencia normal. Cansancio, tensión entre el grupo, decisiones que no deberían tomarse con miedo, pero algo empieza a cambiar en la forma en que el bosque los rodea. Símbolos tallados en los árboles, marcas que no deberían estar ahí. La sensación constante de que alguien o algo está ajustando cada paso que dan antes de que ellos mismos lo decidan. La niebla, la inmensidad de los árboles y el silencio hacen la mitad del trabajo, y cuando algo se deja ver, esa criatura es de las que se quedan en tu mente por mucho tiempo. Es algo que no esperas encontrar en un bosque escandinavo. El protagonista carga una culpa que no lo abandona ni en medio del peligro real, y esa culpa termina mezclándose con las visiones que empieza a tener. La película nunca separa del todo lo psicológico de lo sobrenatural, y esa ambigüedad es la que mantiene la tensión activa incluso en los momentos donde técnicamente no pasa nada. Un atajo, un bosque y una criatura que muchos fanáticos del terror consideran de las mejores que ha dado el género en los últimos años. Puedes rentarla o comprarla digitalmente en Apple TV y Amazon Video. Esta película cuenta una historia donde la imaginación infantil intenta sobrevivir a un mundo completamente roto. Vuelven toma elementos de folclore mexicano, fantasía y horror sobrenatural para contar la historia de Estrella, una niña que pierde a su madre en medio de la violencia y poco después recibe 3 deseos. A partir de ahí termina viviendo junto a un grupo de niños que sobreviven solos en las calles, mientras presencias inquietantes comienzan a seguir sus pasos. Hay momentos que ponen la piel de gallina y una atmósfera que parece sacada de un cuento de hadas oscuro. Al mismo tiempo, cada calle, cada edificio abandonado y cada decisión de estos niños transmite una tensión constante. Nunca sabes si el siguiente peligro vendrá de algo sobrenatural o de personas muy reales. La película consigue que la fantasía y la realidad convivan de una forma muy natural. Hay imágenes que se quedan en tu memoria porque la película convierte el miedo, la pérdida y la esperanza en algo que casi parece una leyenda contada entre niños. Guillermo del Toro alabó la película y ayudó a que llegara a más público. Incluso Stephen King la recomendó como una de las mejores películas de terror de su año. Con el tiempo, se ha convertido en una de las producciones mexicanas de horror más reconocidas internacionalmente y en una referencia del horror latinoamericano moderno. Cuando termina, entiendes por qué tanta gente sigue recomendándola años después. Si alguien lograra convencerte de que eres culpable de algo que nunca hiciste, ¿hasta dónde llegarías para sobrevivir? Esa es la clase de tensión que mantiene esta historia desde el primer minuto. Aquelarre nos lleva al País Vasco de 1609, donde varias jóvenes son acusadas de practicar brujería y quedan a merced de un juez decidido a demostrar que sirven al diablo. A partir de ahí comienza un enfrentamiento donde cada conversación puede convertirse en una sentencia, entre interrogatorios, miradas y silencios que pesan cada vez más. La duda está presente en todo momento, mientras que el miedo, la superstición y el deseo de imponer una verdad convierten cada escena en un juego del que nadie parece tener el control. Y cuando la historia se adentra en las antiguas leyendas del folclore vasco, la atmósfera se vuelve todavía más densa e hipnótica. Visualmente es una maravilla. Está inspirada en las persecuciones por brujería que ocurrieron en el País Vasco a comienzos del siglo XVII, y el título viene del euskera aquelarre, que es el nombre que se le daba al lugar donde supuestamente las brujas se reunían de noche, palabra que terminó pasando también al español, simplemente como aquelarre. Se filmó en localizaciones reales del País Vasco, aprovechando los mismos acantilados y bosques que rodean esta historia. Y en los premios Goya de 2021 se llevó 5 estatuillas, entre ellas fotografía, dirección artística y vestuario. Terminas la película sin saber del todo qué fue superstición, y esa duda es exactamente lo que la hace quedarse contigo. Actualmente está disponible en Netflix. Después de recorrer estos rituales, leyendas y creencias que convierten lo cotidiano en algo profundamente inquietante, queda claro que el horror folclórico tiene una forma muy distinta de provocar miedo. Todo viene de la creencia de que hay costumbres tan antiguas que es mejor no desafiar. Cuéntame si ya habías visto alguna de estas películas antes de este video, o si esta lista es tu primer acercamiento al horror folclórico. Y si conoces otra película o serie que debería estar en una lista como esta, escríbela abajo, porque las mejores recomendaciones casi siempre llegan de ustedes. Y si disfrutas descubrir este tipo de cine, no olvides suscribirte a Cine en Corto para no perderte las próximas recomendaciones. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.